Buenas noches, mi nombre es Jorge Guamán, jefe del equipo de trabajo de custodia de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la sesión inaugural de la primera edición del programa de Ciencias Sociales bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a las ciencias sociales en el Perú, propiciando el análisis, la reflexión, intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. A continuación, tengo el agrado de dar la palabra al doctor Ezio Neira Magagna, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien procederá a inaugurar esta edición. Adelante, Ezio. Muchísimas gracias, Jorge, por el pase. Buenas noches. Buenas noches también a todas las personas que están conectadas tanto en la sala del Zoom como quienes están observando esta primera sesión del programa de Ciencias Sociales vía Facebook. Buenas noches también al profesor Guillermo Nugent. Muchísimas gracias por estar aquí, por aperturar esta edición, por dar la charla inaugural. Para nosotros es verdaderamente muy emocionante siempre inaugurar esta serie de programas académicos que se han venido ofreciendo vamos, desde hace varios años de manera presencial con el programa de arte e historia peruanos, y a partir del año pasado con una vamos, nueva cantidad y variedad de programas académicos. Se empezó, por ejemplo, el año pasado con el programa de literatura peruana, con el de historia del Perú también, con el de bibliotecología, con el de ciencias, y este año pues le estamos sumando a los 5 programas académicos con los que terminamos el año 2020, este sexto programa de la oferta académica anual de la Biblioteca Nacional, que lleva como nombre, como ya saben, el programa de Ciencias Sociales, y que justamente estará dedicado pues a buscar reflexionar, entender, ensayar hipótesis, ideas acerca de las diferentes transformaciones ocurridas en los últimos tiempos en el Perú, ¿no? Principalmente para que nos permitan entender fenómenos asociados con la globalización, con la migración, con los sistemas políticos, ciertamente también, con la igualdad de género, con los conglomerados urbanos, con el crecimiento de las urbes y en general también con la formación de la ciudadanía en el Perú, ¿no? Yo creo que además el programa reúne a una serie de conferencistas de muy de muy alto reconocimiento, muy distinguidos, cuyos aportes, cuyos escritos, cuyas ideas han de alguna forma también ido iluminando el entendimiento que tenemos sobre el Perú en los últimos años y en las últimas décadas. Esta noche nos acompaña, como ya se mencionó, el profesor Nugent para aperturar el programa de Ciencias Sociales, pero también los lunes, miércoles y viernes por las próximas 4 semanas, siempre a través del Facebook de la Biblioteca Nacional y siempre también a las 7 de la noche, nos estarán acompañando, por ejemplo, Francisco Durant, Patricia Oliart, Alberto Vergara, Willy Ludeña, Mercedes Crisóstomo, Angélica Mota, Fabiola Yectin, Isabel Berganza y María Eugenia Ulfe, ¿no? Es digamos, una selección de lo más interesante para mi gusto y que confío permitan, como decía antes, dar algunas luces que a su vez, ¿no es cierto?, nos den una mayor claridad, una mayor certeza alrededor de una serie pues, de dinámicas sociales, de dinámicas culturales, políticas, económicas y de diverso tipo. Yo quiero finalmente invitar a todas las personas que están participando de este programa también a seguirnos vamos a acceder a los demás contenidos que tenemos en diferentes plataformas, ¿no? Recuerden que toda la programación cultural previa, así como todos los programas académicos que hemos venido impulsando desde el año pasado, se encuentran disponibles tanto en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional como en el perfil de Spotify o de iVoox también, ¿no? Así que hay múltiples formas en las que pueden acceder a la información de calidad que se ha venido produciendo gracias a los conferencistas invitados, y pues espero
que este programa de ciencias sociales en particular sea de mucho provecho para todas las personas que estarán participando, y muchas gracias nuevamente al profesor Nugent por abrir esta primera edición del programa de ciencias sociales, y pues nada, que sea un gran éxito y muchos ánimos y mucha suerte con el programa también. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y por la presentación, estimado Ezio. Bueno, para todo el público, antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que puedan hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat, y quienes nos acompañan por el Facebook, mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas puedan ser breves y precisas. Respecto a nuestro ponente, Guillermo Nugent, es historiador, sociólogo y psicoanalista, maestro en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y profesor asociado de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido funcionario del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia e Inclusión Social. Entre sus publicaciones se encuentran El conflicto de las sensibilidades, propuesta para una interpretación y crítica del siglo XX peruano, publicada en el año 1990, El orden tutelar, sobre las formas de autoridad en América Latina, publicación del año 2010, El laberinto de la choledad, páginas para entender la desigualdad. Bueno, tenemos una segunda edición del año 2012, Errados y errantes, modos de comunicación en la cultura peruana, edición del año 2016, y La desigualdad es una bandera de papel, antimanual de sociología peruana, editado por la Universidad San Marcos, y La siniestra ensayos, el año 2020. A continuación, damos la bienvenida al doctor Guillermo Nugent, quien nos presentará la conferencia Reflexiones en torno al Bicentenario y la pandemia en el Perú. Adelante, profesor. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y el honor de estar empezando este ciclo de conferencias, un programa de ciencias sociales, y en un evento además organizado por una institución que nace con la República, como la Biblioteca Nacional del Perú. Lo que voy a hablar es ahora, entonces, me propusieron como tema sobre la pandemia y el bicentenario. Tras una primera referencia a la pandemia, voy a tratar de mostrar cómo a partir de ahí se pueden reconocer ciertas formas de entender la realidad o de razonar, que en realidad han tenido una lamentable persistencia en nuestra cultura pública. Bien, entonces empiezo. La conmemoración del Bicentenario tiene lugar en medio de una pandemia que ha hecho del Perú uno de los países más afectados, si es que no el más, por la mortalidad a nivel mundial. Las cifras de muertes en términos absolutos ciertamente no están entre las más altas, pero en la proporción de muertes por 100.000 o 1 millón de habitantes, México y Perú tienen las cifras más altas. De hecho, Perú un poco más que México. Las epidemias en general habían sido borradas de la memoria histórica oficial del siglo XX. Este es un dato, yo creo que es muy, muy fuerte y muy importante para tener en cuenta. Uno de los hechos más asombrosos es el olvido de la llamada gripe española, que estuvo presente entre 1918 y 1920, y que produjo una cantidad de muertes equivalente a las producidas en las 2 guerras mundiales que devastaron a Europa en la primera mitad del siglo XX, o sea, unos 45 millones de víctimas. 45 millones en el lapso de 3 años. Las razones para este olvido seguramente son múltiples, pero entre ellas está el hecho de que un periodo de muertes masivas, el hecho de que se cree que un periodo de muertes masivas solamente podía ser producto de una guerra, no puede ser producto de una guerra. La propia idea de epidemia había sido borrada de la imaginación colectiva. Contribuyen a ello probablemente el desarrollo de la medicina en el siglo pasado
que centró la atención en las bacterias y los virus como los agentes de los contagios, el descubrimiento de los antibióticos, la extensión del uso de vacunas, la ampliación del uso del agua potable en las ciudades, la supresión de enfermedades como la viruela y la polio, precisamente por el uso de las vacunas. Todo ello contribuyó a crear una cierta imagen de invulnerabilidad de los cuerpos. Es como si hubiéramos llegado a una situación de salud perpetua. Si bien la mortalidad por causas como el cáncer o infartos es motivo de preocupación pública, la, comillas, novedad es que aquí la magnitud tenía relación con el contagio masivo. Las epidemias recientes, la VIH y la gripe aviar, tenían un radio de contagio más delimitado. En el primer caso, el del VIH, la restricción del contagio estuvo marcado por un fuerte estigma social vinculado a prácticas sexuales. En el caso de la gripe aviar, su extensión geográfica fue menor y no llegó a ser considerada una amenaza global. Este olvido de la vulnerabilidad de los cuerpos tiene dos consecuencias. La primera consecuencia, muy reveladora de la magnitud del desconcierto, ha sido el uso y abuso de un lenguaje militar para abordar las medidas de protección ante la pandemia. Prácticamente todos los países, en algún momento de esta pandemia, usaron metáforas militares para referirse a las medidas a tomar ante la expansión del COVID-19. En el Perú, esta tendencia se dio con mucha claridad desde el comienzo, cuando se habló de, comillas, de una guerra, se hablaban de comandos, incluso formalmente se iba a hablar de un comando vacuna para designar al equipo encargado de gestionar las vacunas a ser aplicadas en la población. Se había la idea que si estas indicaciones de prevención de la epidemia venían envueltas en un vocabulario militar, eso iba a ser más eficaz. Lo que hemos visto y vivido nos permite, y que en realidad seguimos viviendo, nos permite inferir que a mayor uso de metáforas militares hay una menor comprensión de los escenarios creados por la realidad de la pandemia del COVID-19. Una revisión de los países que hasta ahora han tenido mejores resultados en la gestión de la pandemia, principalmente ubicados en Asia, han tenido como un factor, Asia y Oceanía, han tenido como un factor común una eficacia política en las medidas iniciales para neutralizar los efectos de la pandemia. El principal de ellos ha sido la política de rastreo y aislamiento de los casos de infección. La consigna en estos países fue, comillas, romper la cadena de contagio, establecer modos de coordinación y cooperación de actividades. Se puede decir sin exageración que las reacciones frente a la pandemia pusieron a prueba la calidad de los gobiernos y la relación con la ciudadanía. Se ha invocado como explicación del desastre que estamos viviendo en el Perú. Se ha invocado como explicación, y de hecho se la utiliza para un montón de cosas, a la, comillas, informalidad. Pero en lugares con una alta tasa de informalidad, como el estado indio de Kerala, se han logrado controlar los efectos más devastadores de esta segunda ola. Lo cual es interesante porque India como país está sujeto a una segunda ola muy, muy tremenda, pero este estado de Kerala, un estado pequeño en términos indios, pero estamos hablando de un estado de 34 millones de habitantes y con un Producto Bruto Interno inferior al del Perú. Y ha tenido una muy buena gestión de la pandemia. En cierto modo, el manejo de la pandemia en curso por parte del Estado permite trazar algunos paralelos de interés para la ocasión que nos convoca, la conmemoración del Bicentenario de la Fundación de la República como forma de gobierno en el Perú. El punto más llamativo es cómo al principio de la pandemia, comillas, se siguió al libro. Es decir, se aplicaron todas las recomendaciones de la OMS y de una manera que incluso en el momento sorprendió favorablemente en otros países.
Sin embargo, pasado un tiempo, las medidas tomadas se tornaron ineficaces ante el devastador avance del COVID-19, al punto de que ahora tenemos una de las más altas, si no la más alta tasa de mortalidad en el mundo en la actual pandemia en curso. Y realmente esa es la tragedia, probablemente porque estamos en medio de la tragedia, no alcanzamos a aquilatar la magnitud del problema, pero incluso vean el agitado panorama político en el que nos encontramos, es realmente mínimo comparado con la magnitud del desastre que está significando la pandemia en la cual estamos inmersos. Las razones analizadas en detalle de por qué no funcionaron estas medidas pueden ser múltiples, pero lo cierto es que la capacidad de convocatoria de los gobiernos, la capacidad de convocatoria efectiva a la ciudadanía fue muy precaria. Durante los primeros decisivos meses de la primera ola de la pandemia, la actitud del gobierno, el gobierno entonces, fue básicamente descargar la responsabilidad en la gente. Una actitud del tipo de, comillas, nosotros ya cumplimos con seguir el libro. Si se infectan, ya es responsabilidad de ustedes, no del gobierno. Ese fue un discurso muy potente y que fue machaconamente señalado por los medios de comunicaciones. Sin embargo, decisiones que en todas partes se han mostrado como de importancia en su eficacia, como, por un lado, el cierre inmediato de fronteras y el seguimiento y aislamiento de los casos positivos, no es un asunto de responsabilidades individuales, son decisiones de políticas públicas. Es más, en el Perú, ni siquiera, digamos, como agravante, ni siquiera hemos tenido, como en otros países, movimientos organizados para sabotear las medidas contra el COVID. O sea, no es que aquí la mortalidad es muy alta porque hay un movimiento fanático, conspirativo, que se niega a acatar las medidas, como de hecho uno puede caer ese tipo de movimientos en sitios como, por ejemplo, España o Argentina. Lo anterior no deja de tener un parecido, y este es el punto que me interesa, no deja de tener un parecido con la formación de la República. De hecho, el paralelo se impone. Se proclama república, se crean constituciones, se crea una separación de poderes, hay elecciones, el derecho al sufragio se amplía o recorta según las coyunturas. En otras palabras, comillas, se sigue el libro de lo que era el republicanismo decimonónico. No hubo debates, por ejemplo, en el Perú sobre si debía o no haber una monarquía o alguna otra forma de gobierno basada en linajes. Por el contrario, casi podría decirse que había una tremenda preocupación de los gobernantes por actuar, comillas, de acuerdo a la Constitución. Es una de las razones por las cuales en nuestra historia hemos tenido además tantas constituciones. Se ha usado y abusado de la explicación para este desencuentro entre el constitucionalismo y la realidad a la presencia constante del, comillas, caudillismo, que sería una especie de rasgo cultural innato de las culturas políticas latinoamericanas. Pero cuando de asuntos públicos se trata, el problema justamente no está en comillas, los problemas, sino en los proyectos. Algo todavía más claro, esto es algo todavía más claro en este periodo formativo de las repúblicas, que fue el siglo XIX. Vean, caudillos, porque uno habla del periodo de la anarquía en el Perú, que habían caudillos tales o cuales. Fíjense, caudillos hubo en todos los países latinoamericanos. Desde Santa Ana en México hasta Rosas en Argentina, las naciones latinoamericanas están plagadas de caudillos. Sin embargo, hubo algunas naciones que lograron formar repúblicas estables y otras no. Entre esas repúblicas estables hay países que tenían un fuerte trasfondo de pueblos originarios, el caso de México, y otro que también recibió una fuerte inmigración europea porque eran territorios poco poblados, el caso argentino. Las explicaciones, comillas, culturales no son suficientes para explicar por qué hay precariedades en unos y fortalezas en otros, en lo que se refiere a la institucionalidad republicana. He dicho que en lugar de los problemas hay que buscarlo en los proyectos políticos. No es un asunto de falta de ideas,
como de cuáles son las que logran tener mayor permanencia. La historiografía reciente, en el Perú y en muchos países latinoamericanos, a medida que se han ido estabilizando políticamente nuestras sociedades, ha tendido a valorar y a poner la atención en cómo eran los movimientos de sufragio, por ejemplo, en periodos anteriores. Entonces, la historiografía reciente ha valorado la presencia de asociaciones ciudadanas, que no eran pocas a mediados del siglo XIX, y que además se ha señalado que había una inquietud por la discusión pública en ciudades como Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo. Hay un historiador, politólogo argentino, Forment, que ha publicado extensamente sobre este tema de la relación entre democracia y sociedad civil en el Perú, por un lado, y luego un estudio comparativo más ambicioso de Perú y México. Parte de la retórica política en los países latinoamericanos en el siglo XIX era la invocación a, comillas, la soberanía popular. Era el discurso usual. Que se entendía por soberanía popular era parte de los debates políticos. La discusión doctrinaria en el Perú no produjo narrativas especialmente notables que sirvieran de referencia a otras naciones. Pero un concepto o expresión que surgió para neutralizar una política orientada por la soberanía popular fue la llamada soberanía de la inteligencia, que propuso el clérigo Bartolomé Herrera. La frase, más que idea, apuntaba a una dimensión que ha estado presente en nuestra manera de imaginarnos como colectividad, que es lo que propongo llamar la, comillas, ideología del material sobrante. Y esta es una de las ideas, es la idea que quiero presentar en esta ocasión con ustedes. La expresión de Bartolomé Herrera de la soberanía de la inteligencia no es de tener un aire de involuntario sarcasmo, pues fue una frase que acompañó a la lenta decadencia de Lima como centro político y cultural a fines del periodo colonial, a llegar hasta la condición de aldea cultural al momento de celebrar el primer centenario en 1921. Justamente en nombre de esa soberanía planteada como alternativa, esa soberanía de la inteligencia, planteada como alternativa a la soberanía popular. De hecho, una de las cosas importantes a plantearse como pregunta es qué pasó con la estructura del poder en el Perú, que hizo que Lima no se convirtiera en una metrópoli de referencia en el periodo republicano. Es decir, en la época colonial, los dos grandes centros políticos fueron la Ciudad de México y Lima. Y luego en el periodo republicano, México recupera, bajo la forma republicana, el papel de centro cultural, político, que de hecho hasta la fecha tiene. Y en Sudamérica surge Buenos Aires, y Lima entra en una cuesta abajo lenta pero sostenida hasta convertirse en algo prácticamente irrelevante para debates culturales y políticos a nivel continental, como no sea en el caso de unas pocas vanguardias y de un carácter más bien plebeyo, por lo demás. Pero digamos, llama la atención que esto que se invoca como, oigan, ¿no? Tenemos que gobernar los inteligentes, porque, en fin, hay gente que se lleva mucho por las pasiones y cosas por el estilo, no produjo una metrópoli, al contrario, Lima fue convirtiéndose cada vez más y más en una aldea. El pasado colonial quedó como una pesadilla, es decir, como un lastre, y el escritor peruano más relevante en el siglo XIX, que fue Ricardo Palma, reconocido en muchos lugares de habla castellana, pues Ricardo Palma se dedicó a escribir sobre tradiciones, ¿no? Tradiciones tanto coloniales, algunas incluso prehispánicas y republicanas, siendo que Palma era un liberal, o sea, no estamos hablando de alguien que, en fin,
que fuera un trasnochado, que fuera un conservador extremo o visceral, como pudo haberlo sido Bartolomé Herrera, pero, digamos, sí llama mucho la atención qué pasó con Lima. Es decir, ¿por qué de ser el centro político más importante en Sudamérica, en 1820, llegó al primer centenario ya prácticamente sumido en la irrelevancia? Yo sé que eso es algo que no es muy grato para nuestros oídos, pero la verdad que cuando se pone a estudiar las cosas, pues uno está dispuesto a enfrentar las cosas, tanto las agradables como las no tan agradables. Y ya luego vamos a ver cómo ahí entran otros factores. Entonces se instaló en la imaginación política esta imagen del material sobrante. Es decir, los problemas del país no estaban en lo que faltaba, sino en lo que estaban de más. Es decir, si la República Peruana estuviera conformada solamente por inteligentes, entonces, claro, todo está muy bien, pero lamentablemente no hay solamente inteligentes, sino que hay otra gente poco civilizada, desbordada, o cosas por el estilo. Es decir, el problema no estaba en lo que faltaba, sino en los que estaban de más. Este es un punto clave y que está muy arraigado en las maneras dominantes de entender el poder y el orden público. El material sobrante en el siglo XIX fueron las poblaciones originarias, los entonces llamados indios. Más que una ideología antiindígena orientada al exterminio, como ocurrió en otros países de Sudamérica, eso era algo que no se podía hacer por la importancia que tenían estas poblaciones, para empezar, como mano de obra. Naturalmente no cuesta mucho esfuerzo encontrar expresiones denigratorias, que hoy llamaremos racistas, en los escritos de la época. Sin embargo, el razonamiento dominante, en mi opinión, es que los grupos gobernantes fueran criollos o mestizos. En realidad no sabía muy bien qué hacer con la población originaria como parte de un proyecto republicano. E insisto, no sabían qué hacer como parte de la población originaria en un proyecto republicano. O sea, ideológicamente era eso, era un material sobrante. Era ante todo una población considerada desde una enorme distancia emocional. Por ejemplo, García Calderón, el padre de los escritores y que fue el presidente cautivo en la época de la Guerra del Pacífico, él es autor de un voluminoso diccionario jurídico, histórico-jurídico, y cuando uno lee la parte de la entrada de indios, es una descripción de seres lejanísimos. O sea, ¿serán alguna vez civilizados o no serán civilizados? Es algo que no se sabe, es una cosa incierta. Y estamos hablando para tener una idea de las proporciones, estamos hablando pues de cerca de las 4/5 partes de la población peruana, que en ese puede considerar como algo que perturbaba el razonamiento. Esta distancia emocional, de hecho, hasta hoy persiste, bajo aquella expresión tan arraigada de hablar de, que ustedes tienen que haber escuchado, tenemos que llegar a los lugares más alejados del país. Bueno, los lugares más alejados del país probablemente son pues, Australia, Mongolia, China, o sea, que están realmente los más lejos del país. Pero esta idea de los lugares más alejados del país, ¿por qué persiste tanto? Lo cual es además un obvio absurdo lógico. Es algo que uno identifique el país con la capital. Pues claro, los lugares más alejados de la capital, y si la capital es sinónimo de país, claro, ahí adquiere una cierta coherencia. Pero yo creo que además de eso, la expresión los lugares más alejados del país se refiere a una lejanía emocional. Es decir, aquellos sitios que están allá lejos y lo que pase allá lejos, bueno, la verdad,
no me concierne en lo inmediato porque pasa pues allá lejos. ¿Y qué pasará allá lejos? Entonces la república imaginada era ideal. Aquí una precisión importante para nosotros contemporáneos, y es la idea de cómo en la retórica política del siglo XIX, en el Perú y en general en América Latina, eh, cuando se habla de los asuntos públicos, se habla de la república. Y democracia aparece poco, en realidad, y cuando aparece es como, más que nada, como un adjetivo. Y es en el siglo XIX cuando se deja de lado digamos, ¿por qué el énfasis en la república? Para diferenciarlo de la monarquía o de todos los imperios coloniales. Entonces, la idea era una república. Pero ya en el siglo XX, la retórica cambia y pone mucho más énfasis ya no en la república como forma de gobierno, sino específicamente en la democracia. Pero incluso las constituciones peruanas reconocen la democracia ya no como adjetivo, sino como sustantivo, muy tardíamente, recién en 1979. Entonces, es importante hablar de la república y entender cómo hay una retórica muy del siglo XIX que enfatizaba la república, y cómo en el siglo XX y en adelante la democracia ha ido teniendo cada vez más y más importancia para referirse a la forma de gobierno buscada o deseada o a ser defendida. Entonces la república, en el siglo XIX, la república imaginaria era ideal, funcionaba muy bien, había leyes, constituciones, pero había comillas, material sobrante que no había cómo incorporar al, comillas, libro republicano. Tampoco es que se tratara, oiga, del enigma de la esfinge político. Las soluciones no eran tan complicadas. Pasaba, entre otras cosas, por la creación de un régimen efectivo de educación pública y que se reconociera la diversidad de lenguas existentes. Este es un punto clave. Cuando estamos hablando del siglo XIX peruano, no podemos perder de vista en que en el territorio que llamamos Perú, la lengua, lo que estoy usando ahora, el, el idioma con el que nos comunicábamos mayormente no era el castellano, era básicamente el quechua. El castellano viene a ser una lengua dominante, propiamente después de los años 40, entre otras cosas debido al ciclo de las migraciones. Pero digamos, estamos ante un país donde la república ideal era en castellano. Por ahí eventualmente alguien publica en efecto una de las tantas constituciones en quechua, pero como un dato muy, muy singular, digamos. Entonces, no, no se crea no se incorpora, perdón, este material sobrante al libro republicano. Las soluciones no eran tan complicadas, pasando por la creación de un régimen efectivo de educación pública y que se reconociera la diversidad de lenguas existentes, que es algo que hasta la fecha es en realidad un pendiente, a pesar de que el segundo artículo de la actual Constitución señala que el castellano es la lengua oficial y en los lugares donde predomina una lengua originaria es la lengua originaria. De hecho, no sé si la Constitución actual, la controvertida Constitución actual, yo no sé si el propio Estado se ha tomado la molestia de sacar una versión de la Constitución en las 47 lenguas originarias que existen en el país. Y el argumento de que, oiga, ¿cómo se va a hacer eso si hay mucho analfabetismo? En realidad no es tan cierto. Ya los alfabetos están debidamente estandarizados por el Ministerio de Educación. Hay material educativo en lenguas originarias y ciertamente un gesto político muy importante sería que el Perú tenga constitución en todas las lenguas que existen
en el territorio. De hecho, se olvida que una de las tremendas eficacias comunicativas de la evangelización no fue solamente la difusión de imágenes, sino también la prédica en las lenguas originarias. La exclusión del quechua y aymara de la cultura escrita en el siglo XIX, con alguna excepción anecdótica, da una muestra de una población que en los hechos era material sobrante para la ideología republicana. Con esto se funda un trasfondo de razonamiento político que, en mi opinión, ha seguido vigente hasta la actualidad. La pequeñez del razonamiento político ciudadano, desde el poder, se expresa en esta tenacidad de imaginar un orden que sería ideal si no fuera porque hay sectores que están de más en la vida pública. Esa es propiamente la ideología peruana del ejercicio del poder, una ideología del material sobrante. Un orden que sería perfecto si no fuera por estas interferencias indeseadas, que sin embargo resultan muy útiles tanto para ejercer los privilegios como para hacer innecesaria la rendición de cuentas. Luego del primer centenario y unas pocas décadas después, hay una mutación del material sobrante. Y esa mutación es el enorme ciclo de las migraciones internas, que cambió el rostro del Perú en varios sentidos desde finales de la década de los años 40 del siglo pasado. Las migraciones llegan a las ciudades de la costa en primer lugar, lo cual ha generado un desbalance demográfico de importancia histórica, pues por primera vez desde que hay registros, la mayor parte de la población de nuestro territorio ya no está en los Andes, sino en la costa. Dentro de la costa, además, la migración se concentró en Lima, la ciudad capital. El poder gamonal enfrentó tanto la salida como la voz con las movilizaciones campesinas. Esto de la salida y la voz es en realidad una forma de referirme a un razonamiento que propuso un hábil economista de origen alemán, pero que vivió muchos años en América Latina, Albert Hirschman, donde señalaba que cuando en una organización hay una situación de crisis, existen por lo general dos alternativas. La alternativa de la salida, o sea, la gente se va, y la de la voz, de la gente que eleva su voz y protesta. Entonces, el poder gamonal, del cual, la verdad, una de las cosas que más llama la atención de las ciencias sociales es cómo se ha dejado de lado el gamonalismo. Ya no es tema el gamonalismo. O sea, no, el poder gamonal, esta lógica de el poder omnimo, sin dar cuentas, la presencia del mandón o mandona, que tiene un origen claramente en el modelo gamonal, se ha borrado. Es una de las cosas que más llama la atención en el vocabulario de las ciencias sociales. A pesar, cuando uno ve lo más crítico y lo más brillante, yo diría, el pensamiento social peruano en el siglo XIX y primera mitad del XX, fue la enfática denuncia del gamonalismo como un elemento importante. Madete incluso llegó a decir que eso era toda una forma de conseguir el poder. Bien, entonces el poder gamonal enfrenta tanto la salida como la voz con las movilizaciones campesinas. Por un lado, la migración hacia la ciudad es la salida, pero también la voz, la protesta con las movilizaciones campesinas en el sur del país, que exigían una reforma agraria. La migración en las ciudades produjo un nuevo tipo de material sobrante, las poblaciones periféricas. Era tanta su condición sobrante que en una ocasión un parlamentario, ante la visita oficial de un gobernante europeo en el recién inaugurado aeropuerto del Callao, propuso poner vallas de madera a lo largo de la avenida Fawcett para que el visitante no viera la pobreza en la que entonces de lo que entonces eran las llamadas barriadas. Al igual que en el siglo XIX,
esta población, por un lado, era reconocida como un estorbo en el plano de los ideales, pero eran necesarios para el apoyo político en épocas electorales. Un último escalón, vamos a decir así, dentro de esta ideología del material sobrante, es la que constituyen los informales. Si ustedes ven, o la informalidad, si ustedes ven los discursos públicos actuales, los vigentes, es algo así como que estaríamos muy bien, porque hay tales cuales estrategias, pero oiga usted los informales. Entonces, el caso típico para explicar por qué tenemos esta mortalidad tan gravísima de la pandemia, la idea es que, oiga, pero es que el 70 y tantos % de la mano de obra es informal, entonces, ¿cómo va usted a poner a la gente en orden? Dando por supuesto que quienes dicen eso, claro, son sumamente formales, sumamente obedientes a las normas, y caramba, qué pena que los demás no sean como yo, y por lo tanto, pues es digamos, para el orden que yo imagino, es un material sobrante. Eso es lo que de alguna forma yo creo que es importante empezar a someter a un escrutinio crítico. Yo creo que los discursos públicos oficiales en el Perú no es que hayan negado la ciudadanía, en muchos casos sí la han reconocido, pero siempre bajo la forma de este material sobrante, que en realidad es la idea de un razonamiento político chiquitito. Y aquí yo quería poner además que lo estoy llamando que quería llamar la atención porque es un autor que estoy trabajando. Hay un liberal del siglo XIX peruano, puneño, que fue Juan Bustamante, y Juan Bustamante es conocido básicamente por haber estado colocado a la cabeza de un movimiento de protesta de pobladores de Huancané y contra las arbitrariedades de los gamonales, justamente. Y que tiene un fin terrible, es ejecutado de una forma muy, muy cruel. Ve primero cómo van matando a sus lugartenientes y luego finalmente a él lo matan. Y había creado antes una asociación pro-indígena. Esa es la parte más socialmente conocida. Menos conocida, sin embargo, y es lo que quiero señalar, y ahí se puede entender mejor a lo que me refiero con material sobrante, es Juan Bustamante, que era un pequeño empresario puneño, en 1848, en 1852, 53, muy seguido, hace viajes para dar la vuelta al mundo y la hace 2 veces. Ustedes comprenderán que estamos hablando de mediados del siglo XIX, no hay aviones, la navegación a vapor es una novedad. Y el señor era muy inquieto. Digamos, era lo que ahora probablemente los psicólogos llamarían hiperkinético. Él cuenta en uno de sus libros que desde chiquito era tan inquieto que su mamá tenía que amarrarle un pie a la pata de la silla para que no se estuviera moviendo de un lado al otro. El asunto es que el señor llega a viajar, cuenta con mucho detalle su diario de viaje, que lo lleva hasta Europa, Asia, y, por ejemplo, en una parte cuenta que él llega a Inglaterra, llega a Manchester, como era empresario, se mete a un taller para ver cómo funcionaba la revolución industrial. Entonces es una expresión, en fin, maravillosa, asombrado. Y no recuerdo si es en una ciudad inglesa o francesa que, de hecho, lo refiere más de una vez, y en España también. Él se encuentra con una señora, me parece que del Cusco, que estaba casada con un francés o inglés, no recuerdo bien en este momento, y Juan Bustamante cuenta el placer que sintió de estar en
Francia o Inglaterra, o yo no recuerdo bien, hablando quechua, tiene una conversación en quechua, y que eso para él era un especial placer, poder hablar en su lengua materna, en un lugar muy, muy lejano, y la sensación de cercanía que eso le producía. Bien, él da esta vuelta al mundo, pasa por India, China, una cosa impresionante, y luego vuelve a viajar 2 o 3 años después, ya en Europa, para ver el ciclo de las revoluciones que había en ese momento. Y ahí uno lo que ve es una apertura hacia el mundo. O sea, Juan Bustanete tenía un sentido realmente universal de la dignidad y de la solidaridad humana. Y en ese sentido, sus libros, que son, digamos, no son escritos con una especial elegancia literaria, sin embargo, muestra muy, muy a las claras cómo era él, cómo era el mundo que él ve, cómo era el Perú, que en aquella época incluso ni siquiera había un consenso sobre cómo escribir los nombres o la pronunciación. Por ejemplo, él no escribe Huancavelica, sino lo escribe con G y con diéresis Gua, y lo escribe como Huancavelica, porque probablemente en esa época todavía no había un consenso sobre cómo pronunciar y cómo escribir el nombre de regiones del Perú. Bien, eso un lado. ¿Con qué lo quiero comparar? Fíjense, comparen ustedes con algo que sin duda todos ustedes en el colegio tienen que haber escuchado, que es esta sátira escrita por un escritor conservador, pero contemporáneo de este época, que fue Felipe Barrevelega, que es el viaje del niño Goyito. Y el viaje del niño Goyito es un personaje Goyito, que es un miembro de las clases acomodadas de Lima, que tiene que hacer un viaje de Lima a Chorrillos y se le hace un mundo, pero un mundo literal de una empresa enorme. Bueno, yo la verdad es que creo que, involuntariamente seguramente, pero el universo mental de quienes han ejercido el poder en el Perú es el del niño Goyito. Es decir, pueden haber viajado, ahora pueden haber viajado por muchos lados, estar en diversas universidades, pero su mundo es un mundo chiquito, donde hay muchas cosas que sobran. Para el niño Goyito, si todo estuviera en Lima y no tuviera que salir, sería lo ideal. Entonces, hay lo que llamaría una ideología del material sobrante, que como le digo, es importante someter a crítica. Y yo lo que creo es que en el siglo XXI, bueno, ya no podemos estar con los proyectos fundacionales del siglo XIX, porque la historia no ha pasado en vano. Es decir, ahora tenemos temas fundamentales como la transformación tecnológica, la revolución digital, el cambio climático, la presencia masiva de las mujeres en la vida pública. De hecho, ayer nada más en Chile han habido elecciones para la Asamblea Constituyente y se eligió una Asamblea Constituyente donde más de la mitad de los asambleístas son mujeres, de las asambleístas son mujeres. Entonces, estamos en un universo muy, muy diferente. Hay una mayor conciencia de nuestra diversidad cultural, ya no como una molestia o como algo que sobra, sino como un recurso que tenemos que aprender a ensamblarlos. Y yo lo que diría es que, si bien la pandemia quizás es el lado más mortífero, donde encontramos esta presencia tenaz de la ideología del material sobrante, yo creo que mirando hacia el siglo XXI y recogiendo estos elementos, se puede crear una dimensión de ciudadanía donde finalmente podamos entendernos y entender el Perú como un sitio para todas y para todos, donde justamente nadie sobre, ¿no? Yo creo que es importante ponerle punto final a esto que yo llamo la ideología del material sobrante. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias,
profesor Nugent, por la disertación. A continuación, tenemos un conjunto de preguntas del público que ha estado atento a su exposición, pero antes quisiéramos agradecer la atención que ha suscitado esta primera conferencia dentro del ciclo, dentro de este programa de Ciencias Sociales. Estamos recibiendo saludos desde diversas partes del Perú. Hemos recibido saludos de Trujillo, de Tacna, Lambayeque, Arequipa, Cusco, también desde el exterior, desde Paraguay, México, Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. Profesor Nugent, vamos a plantear algunas preguntas que nos ha ido dejando el público acorde a lo que usted ha ido hablando, ¿no? Una primera pregunta es, en este contexto de epidemia, se ha visto cómo el manejo de las enfermedades ha sido totalmente diferente en las diversas regiones del país. Es decir, la respuesta del Estado o la respuesta oficial difiere en su atención entre una zona urbana y otra rural. En ese sentido, en el contexto actual, las desigualdades sociales aún presentes en la sociedad también reflejan las desigualdades en materia de salud. Es decir, ¿existe una brecha tanto social como sanitaria? ¿Respondo pregunta por pregunta o se juntan las preguntas y luego las...? En realidad es una reflexión y creo que sí, puede hacer en conjunto una explicación al respecto, ¿no? Entonces seguimos con las preguntas. Como usted desee, que yo creo que pregunta por pregunta. Bueno, a ver, en general, en todo el mundo, lo que la pandemia ha generado es una tremenda conciencia sobre las desigualdades y las desigualdades en el acceso a los servicios de salud público. La idea de la salud entendida como un derecho. Esto en realidad ya venía siendo, habían investigadoras que ya de varios años atrás habían estado señalando este problema a propósito de las epidemias del ébola que habían surgido en África, pero claro, como afectaban a poblaciones económicamente marginales, no se les daba mucha importancia. La pandemia en realidad es algo que por primera vez ha colocado al mundo a un solo tiempo, vamos a decirlo así. Es algo que no se veía antes, digamos. Se creía que lo único que podía manejar el mundo a un solo tiempo era el mercado. Pero ahora pues, ha surgido este nuevo actor que es la pandemia, concretamente este diminuto virus SARS-CoV-2, que es el que ocasiona el síndrome del COVID-19, que ha pasado al primer plano. Pero sin duda, de acuerdo a la historia y los problemas de cada país, pero la pandemia sí ha puesto en el primer plano de la agenda el tema de las desigualdades, eso sí, sin duda. Ok, profesor. Tenemos otra pregunta del público. La pregunta es, el concepto del material sobrante está creada desde la perspectiva elitista. A partir de ello, pregunto, ¿cuál es la perspectiva de este material sobrante sobre esa élite? Y si hay investigaciones sobre esa perspectiva. Bien, muy buena pregunta. Me ocupo del material sobrante porque es el punto de vista de quienes han ejercido el poder. Sin embargo, han habido cambios, yo diría, radicalmente distintos, especialmente en el siglo XX. Y yo diría que uno de los impulsos más importantes ha sido el discurso arqueológico. Es decir, pongo siempre un ejemplo que me parece que es muy claro. Todos los aquí presentes conocemos instantáneamente una fotografía o un dibujo de Machu Picchu. Sin embargo, si esa fotografía o dibujo se le hubiera uno mostrado a Grau o a Bolognesi, no habrían sabido de qué se trataba. No. Le habían dicho, bueno, esta es una cosa curiosa, extraña, pero ¿qué tiene que ver con mi país? Entonces,
no solamente en el caso de Machu Picchu, que es, digamos, cultura inca, es todas las investigaciones arqueológicas de Max Hull en adelante, fueron revelando en realidad cómo en ese territorio hemos tenido una enorme continuidad de sociedades, de 5.000 años, por lo menos, hasta la actualidad. Y eso ha llenado nuestra imaginación colectiva, una imaginación colectiva más ciudadana, más plebeya. Por ejemplo, cuando hace unos 20, 25 años, hice una exposición en el Museo de la Nación de las ruinas de los restos del señor de Zipán, los restos del señor de Zipán y las joyas. Bueno, y en Lima hubo unas colas enormes para poder visitar al señor de Zipán. Vean ustedes la facilidad con la que un emblema como la línea Nazca se ha difundido en camisetas, hasta el propio Estado lo ha tenido que utilizar para el caso del turismo. Entonces, todo esto justamente hace coloca pues más de salida lo que llamo esta ideología del material sobrante, es decir, de entender que el país sería, esta imagen de el país sería ideal si es que no estuvieran presentes tales o cuales personas. Más bien lo que tenemos ahora nos encontramos con un enorme almacén de recursos culturales que tenemos que aprender a manejarlo. Si tenemos un montón para dotarnos de diferentes identidades colectivas. Y es una enorme riqueza que hay. Y por ende, porque hay esa enorme riqueza, es que ya esta ideología del material sobrante se hace visible. Porque antes era como lo natural. Sí, pues, oiga, seríamos una gran república, pero vean, ahí están los indios. O las ciudades peruanas serían modernas, pero fíjense, ahí están los migrantes. O ahora tendríamos un excelente sistema de normas sociales, pero vea usted los informales. O sea, siempre pero hay un elemento ahí ¿no? Que la cosa que estorba en la foto. Y eso se ha aceptado como discurso del poder normal, natural. Y yo creo que eso es lo que es momento de empezar a tomar una distancia crítica frente a eso. Ok, profesor. Una pregunta más de parte del público. La pregunta dice, tal como lo ha explicado, nuestro país pasó por varias emergencias sanitarias a través de su historia. En su opinión, ¿cuáles serían los desafíos en cuanto a salud intercultural que el próximo gobierno debiera poner en agenda para fortalecer la confianza en el sector salud en un país tan diverso como el nuestro? A ver, bueno, han habido, claro, epidemias anteriores, la fiebre amarilla, o que estuvo de origen a muchos elementos de xenofobia, de racismo en el siglo pasado. Pero lo que yo diría en el caso de la pandemia es en primer lugar cobrar conciencia de la situación extremadamente trágica en la que nos encontramos. O sea, somos o el primero o el segundo país. Hace poco una nota del Economist señala que la más alta mortalidad per cápita está en el Perú. O sea, realmente tenemos un desastre de magnitudes tremendas que quizás por verlo tan cerca como una forma de defendernos, tratamos de minimizarlo, pero es realmente atroz. Y ciertamente el próximo gobierno tiene que no solamente, en fin, tomar las medidas que ya se han señalado de la vacuna, sino, para empezar, tomar conciencia que la epidemia es un problema colectivo, no es de una suma de individualidades, sino es un tema colectivo, porque además hay un nexo colectivo que es el contagio. Y la única forma de poner el límite a eso es bloqueando el contagio. No hay otra forma. Hay países que han tenido mucho éxito con la vacuna, otros que antes de las vacunas han tenido mucho éxito porque aplicaron una política de sellar fronteras y de rastreo y seguimiento minuciosos. Y concentraron todos los esfuerzos economías pobres o economías ricas, economías intermedias, pero que lograron eso y en efecto la consecuencia fue una muy baja mortalidad. Entonces, yo lo que diría es,
esto entenderlo en primer lugar como un tema colectivo y que requiere soluciones colectivas. Esta actitud, mi punto de vista ya personal, que es lo que trato de poner acá, sobre todo del gobierno anterior, esto de decir, bueno, oigan, nosotros hemos seguido el libro de la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes se siguen infectando y muriendo, ya, pues, ¿para qué son tan irresponsables? Eso me parece que es una atrocidad que en algún momento se les tendrá que pedir cuentas a quienes sostuvieron ese punto de vista. Mientras, digamos, cuando se quiso cerrar fronteras, ¿qué surgió? La Cámara de Turismo dice, oiga, no, esto afecta a la economía, ¿cómo va usted a cerrar los vuelos, o cosas por el estilo? Y para el seguimiento y aislamiento, ahí sale el argumento, pues, de los informales. No, oye, es que aquí hay muchos informales, entonces no se puede. Entonces siempre aparece el elemento de eso, del material sobrante. Entonces, sí me parece urgente. O sea, realmente somos de los peores países del mundo en cuanto a gestión de la pandemia. Suena horrible decirlo, pero, digamos, si queremos tener mejores prácticas, empecemos por reconocer la realidad, realmente de los peores países del mundo. O sea, eso es, digamos, no hay este discurso tan altisonante tipo Bolsonaro o cosas por el estilo, pero la verdad que muertes por 100.000 o 1.000.000 de habitantes, el Perú está entre los primeros o es el primero. Y eso es lo que el siguiente gobierno tiene que encarar como prioridad absoluta y entenderlo como un problema colectivo de todas y todos. No es que yo voy y me vacuno o caramba, a ver si de repente vemos que los privados también vacunen, entonces arreglar. Porque la verdad, la vacuna es muy importante, pero lo decisivo ha sido la política de cerrar fronteras y de rastreo y aislamiento. Eso es lo que es lo central. Y así estén presentes las vacunas, eso no obsta para que se siga con ese otro elemento. Vean ustedes lo que pasó acá en Chile, al sur. Vacunaron rapidísimo a la tercera parte de la población con la primera dosis y todo el mundo bajó la guardia sobre el tema del aislamiento y claro, y hubo un rebrote. Entonces, si algo ha mostrado la pandemia es que las normas sociales es lo que mejor nos puede proteger contra. Normas sociales apropiadas son las que mejor nos pueden proteger contra la pandemia. Ok, profesor. Tenemos una última pregunta. Esta pregunta ya es más de corte reflexivo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo restablecer las riendas de un proceso civilizatorio en medio de una crisis estructural latinoamericana donde la moral y la ética política se encuentran fragmentadas? Bueno, se trata de crear lazos de confianza y de acuerdos básicos, ¿no? Una cosa que hemos visto que ha pasado en esta primera vuelta de las elecciones y ocurre en otros lugares de América Latina, es que ese acuerdo básico que había, o mínimo, que había en torno al modelo neoliberal, pues sí, se ha roto. Entonces ahora hay que buscar otras formas de acuerdo. Y yo creo que no hay nadie en el mundo que tenga una solución que diga, esta es la alternativa al modelo que nos está teniendo, es irlo construyendo entre los distintos actores y reconociendo las distintas necesidades, pero se necesita un nuevo acuerdo, claramente. Hay los temas de corrupción, sin duda, pero digamos, hay una cierta relación entre la corrupción y la poca rendición de cuentas. Cuando hay forma de ejercicio de poder donde la rendición de cuentas no es tan necesaria, la corrupción aumenta, pues. Eso es, ahí no hay mayor secreto. Entonces, mecanismos de rendición de cuentas que no sean para venganzas políticas, sino para rendir cuentas, creo que es central, ¿no? Habrán ahí procesos judiciales en los casos más notorios, pero en general en fin, en nuestros actos en general acostumbrados a la rendición de cuentas. Ok, profesor. Una vez más, agradecerle el tiempo que le ha cedido a la Biblioteca Nacional del Perú para poder difundir lo que tenía que decir.
No sé si tiene algunas palabras más a manera de despedida antes de culminar con esta charla. Sí, claro, reiterar lo que dije al comienzo, que para mí es un tremendo honor estar en este ciclo de la Biblioteca Nacional. Eh, También me parece bien importante la audiencia, la convocatoria que está teniendo este evento, y porque yo creo además que las ciencias sociales tienen mucho que decir para entender dónde estamos. Es decir, el tema de la pandemia no es solamente un tema de epidemiólogos, es decir, hay un componente de salud mental que me parece que es fundamental, y hay un tema también de comprensión de las relaciones sociales, del mundo en el que vivimos. Por razones, en fin, muy explicables, el punto de vista epidemiológico ha tenido una especial visibilidad, pero vean, a las pruebas me remito, los casos más exitosos de lucha contra la pandemia, de protegerse contra la pandemia, han sido en lugares donde han habido, bueno, liderazgos políticos responsables, por un lado, y mucho énfasis en las normas sociales, sean regímenes autoritarios o democráticos, pero en todos las normas sociales fueron las que se reforzaron, y con gobiernos que tenían credibilidad. Y eso es lo que ha funcionado. O sea, ahí está. O sea, me parece muy bien las evaluaciones de los epidemiólogos, las investigaciones de los laboratorios que producen las vacunas, y también es importante ver cómo se gestionan las normas sociales. Ok, profesor, muchas gracias una vez más por su participación en esta charla inicial del programa de Ciencias Sociales. Eh, Antes de concluir con la sesión de hoy, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente, les agradecemos su participación en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión el miércoles 19 de mayo, fecha en la que el profesor Francisco Durán presentará la conferencia Estado y Corrupción en América Latina, Reflexiones Teóricas. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.